Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día martes 11 de abril, martes de la octava de Pascua. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día, martes de la octava de Pascua, iniciamos con la lectura, o continuamos, mejor dicho, con la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 36 al 41. El día de Pentecostés dijo Pedro a los judíos: sepa todo Israel con absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús, a quien ustedes han crucificado. Estas palabras les llegaron al corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el Espíritu Santo, porque las promesas de Dios valen para ustedes y para sus hijos y también para todos los paganos que el Señor, Dios nuestro, quiera llamar aunque estén lejos. Con estas y otras muchas razones los instaba y exhortaba diciéndoles: pónganse a salvo de este mundo corrompido. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día se les agregaron unas 3,000 personas. Palabra de Dios. Al continuar con ese discurso que da Pedro el día de Pentecostés, que ya el día de ayer señalábamos la importancia de ponernos en Pentecostés, poner nuestro corazón en Pentecostés para avanzar durante este tiempo de Pascua, preparándonos para esa celebración de Pentecostés. Continúa entonces el discurso de Pedro ese día y lo primero que señala es: sepa todo Israel con absoluta certeza. Qué profundas y preciosas palabras. Sepan, es decir, el Evangelio está para ser anunciado, para ser conocido, no para que quede oculto. El deseo de los apóstoles no es guardarse para ellos los secretos del Señor, no es para guardarse para ellos los secretos de la salvación. No, todo el contrario, están para ser conocidos. Esto que parece poco significativo, poco importante, me parece que es sumamente importante en nuestros días. ¿Por qué? Porque constantemente nos están bombardeando con informaciones acerca de grandes secretos para conseguir la verdadera sabiduría, para conseguir la verdadera felicidad. Lo único que tienes que hacer es inscribirte en este lugar, ir a tal lugar, ir a tal página, ver este video, para que entonces comprendas y conozcas los secretos detrás del éxito económico, detrás de la nueva prosperidad, detrás de la gran fórmula para tener la salud perfecta a lo largo de toda la vida. Hermanos, hay que tener mucho cuidado con el engaño, porque el engaño de este mundo es profundo y constante. Y ayer lo decíamos también. Qué bonito tener en este tiempo de Pascua ese compromiso con la verdad. Y el compromiso con la verdad significa escuchar la palabra del Señor y saber que en ella lo tenemos todo, que el Señor no ha querido quedarse escondido, que se ha revelado, que el mensaje de la salvación está a nuestro alcance y no es difícil de entender y tampoco es difícil de realizar, en el sentido de que no nos enfrentamos a un imposible que solo lo pueden unos poquitos. No, la salvación está abierta al mundo entero y cada uno de nosotros
tiene las capacidades. No digo que no sea difícil porque no nos va a costar. Claro que nos va a costar. Por supuesto que nos va a costar. Por eso vale la pena. Pero no es difícil en el sentido de que no enfrentamos el imposible. Sepa entonces todo Israel. Y en segundo lugar, con absoluta certeza. Con absoluta certeza, cuando uno entra en el camino de la fe, tiene certeza, porque es el camino que ha establecido el Señor. Crean y entonces comprenderán. El que haga la prueba, y confíe en las palabras del Señor, entonces comprenderá. ¿Qué significa? Que en la medida que yo más ejercito la fe, más la vivo, más firmeza tengo en mi fe. Y eso me da la certeza de que aquello que creo no es en vano, sino que me conduce verdaderamente a la vida eterna. ¿Qué es lo que se tiene que saber con absoluta certeza? Que Dios ha constituido Señor y Mesías. ¿A quién? A Jesús, al cual ustedes crucificaron. Y esto nos hace enfrentarnos con la dificultad del mensaje cristiano. ¿Por qué digo la dificultad? Porque no es fácil pararse delante de los judíos y decirles, ese que murió en la cruz, ese es el Señor y el Mesías. Pero si lo mataron, murió en la cruz. Es un vencido, no es un vencedor. Pero eso es la apariencia. La apariencia es efectivamente que Cristo es el gran derrotado. Y sin embargo, no es el derrotado, es el victorioso. El único y gran victorioso ha sido constituido como Señor y Mesías, aquel que crucificaron. Y con esto se cumple la palabra profética, la roca que desecharon los constructores, la piedra que dijeron no sirve para construir, es la piedra angular. Estas palabras, nos dice los Hechos de los Apóstoles, le llegaron al corazón. Y entonces preguntan a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué tenemos que hacer? Y fíjate la respuesta, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo. Arrepiéntanse y bautícense. Arrepiéntanse y bautícense. Tan sencillo, sí. Porque la salvación no es algo que ganamos. La salvación no es algo que merecemos. La salvación es un regalo de Dios. Un regalo. Y por eso, para obtenerla, no tenemos que hacer gran cosa. Pero requiere efectivamente el arrepentimiento. Es decir, reconocer mis pecados y tener el propósito de cambiar, la conversión. No sirve de nada un arrepentimiento de aquel que no quiere cambiar. Arrepentirse implica el propósito de enmienda. Si no, no hay un verdadero arrepentimiento. Uy, ¿cuánto me arrepiento de haber hecho esto? Pero lo voy a seguir haciendo. Entonces no te has arrepentido. No hay un arrepentimiento verdadero. Y bautizarse. Qué importante reconocer que el sacramento del bautizo es el sacramento que nos abre a la salvación, que nos entrega la capacidad de llamar a Dios Padre con propiedad porque nos convertimos en hijos de Dios. De las cosas más terribles que tenemos que observar en nuestros días es cómo los padres no bautizan a sus hijos. No los bautizan. La gran mayoría de personas que llegan al bautizo llegan por una costumbre social, por un deseo de hacer una fiestecita, por el deseo de tener a los padrinos no sé cuánto. Es verdaderamente dramática y dura la situación. Y qué importante es que nosotros reconozcamos la grandeza del bautizo y en primer lugar proclamemos y anunciemos y digamos: oye, nació tu hijo, bautízalo, bautízalo. Yo es algo que digo continuamente, todos los días.
a la salida de las misas, me presentan niños pequeños y le digo, este niño no está bautizado. No, padre, no está bautizado. ¿Y por qué? ¿Por qué? Ay, ya vamos a hacerlo. No, 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 ya vamos a hacerlo. Ya. Hay que bautizar. Hay que abrir los ojos y darse cuenta de esa salvación que nos ha brindado el Señor. Ese día, cuando muchos aceptaron el mensaje, se bautizaron y se incrementó el número de los discípulos en 3,000 personas. Vemos la eficacia de la predicación. Oye, cuando uno tiene vergüenza, cuando uno tiene miedo, no deja operar al Espíritu Santo. Pero cuando vencemos la vergüenza, cuando vencemos el miedo, cuando anunciamos el Evangelio, el Espíritu Santo actúa como actuó a través de ese discurso de Pedro. Y comenzamos efectivamente a ver los frutos que da. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos 11 al 18. El día de la resurrección, María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio 2 ángeles vestidos de blanco sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y el otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron, ¿por qué estás llorando, mujer? Ella les contestó, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces él le dijo, mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió, Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Jesús le dijo, María. Ella se volvió y exclamó, Rabuní, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo, déjame ya, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos, subo a mi Padre y su Padre, a mi Dios y su Dios. María Magdalena se fue a ver a los discípulos para decirles que había visto al Señor y para darles su mensaje. Palabra del Señor. Seguimos ubicados dentro del día de la resurrección del Señor. Recordemos que el día domingo hemos leído justamente cómo María Magdalena, con otras mujeres, fue muy de mañana al lugar del sepulcro, pensando en qué harían al llegar. Pero llegaron y se toparon con que la piedra que estaba tapando el sepulcro ya no tapaba la entrada del sepulcro. María Magdalena sale corriendo a anunciar a Pedro y a Juan que no estaba el cuerpo del Señor. Pedro y Juan salen corriendo. María, detrás de ellos, vuelve al sepulcro. Llega Juan primero, antes que Pedro, después llega Pedro, entra Juan después de Pedro y después se retiraron. Y María Magdalena se queda ahí, se queda efectivamente en el sepulcro, llorando. ¿Por qué? Porque no está el cuerpo de Jesús. Y sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y ve, en primer lugar, 2 ángeles vestidos de blanco sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, velando el lugar. Esto es sumamente bello, ¿por qué? Porque nos muestra esos lugares sagrados. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de visitar, por ejemplo, Tierra Santa, qué hermoso es tener ese propósito en la vida, Querer llegar a Tierra Santa, hacer no una visita turística, sino una peregrinación, ir a buscar esos lugares sagrados, reconocer que hay lugares sagrados, por supuesto. La presencia de esos ángeles, la colocación de esos ángeles, demuestra cómo ese santo sepulcro es un lugar sagrado. Así como son lugares sagrados todos los templos, donde vivimos de una manera
misteriosa, mística, de una manera sacramental, justamente la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Y por eso es tan importante reconocer esos lugares sagrados. La presencia de estos ángeles muestra, este no es un cualquier lugar. Ellos están velando este lugar, el lugar donde durante 3 días estuvo el cuerpo de Jesús, el lugar donde se produce ese evento tremendo, cósmico, impresionante, que es la resurrección de Jesús. Y los ángeles le preguntaron, ¿por qué estás llorando, mujer? Y ella les contestó, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Se han llevado a mi Señor, la ausencia del Señor. Ese es el único motivo verdadero para llorar en la vida. El único motivo para llorar en la vida es la ausencia de mi Señor. Qué importantes estas palabras, ¿por qué? Porque piensa, por ejemplo, cuando yo caigo en un pecado mortal, ¿cómo tengo que llorar dentro de mi alma? Porque he perdido a mi Señor y quiero recuperarlo. Qué importante es desear siempre la cercanía del Señor. Dicho esto, mira hacia atrás y ve a Jesús, pero no lo reconoce. ¿Por qué no lo reconoce? Aquí vamos a comenzar a ver una constante en las apariciones del resucitado, que muchas veces no lo reconocen. El domingo en la tarde del domingo solamente, hemos leído en la misa el evangelio de esos discípulos que iban camino de Emaús. Les sale el Señor al encuentro y tampoco lo reconocieron. Va a sucederles esto muchas veces a los discípulos en esas apariciones de Cristo resucitado. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Cristo resucitado es el mismo, pero a la vez es glorioso. Para reconocer al Señor se necesita abrir los ojos. Abrir los ojos. Los discípulos de Emaús reconocen al Señor en la fracción del pan, es decir, en la Eucaristía. María va a reconocer al Señor cuando el Señor la llama por su nombre. Qué precioso es eso. Cuando la llama por su nombre, es decir, cuando le muestra esa relación tan personal. Cuando tenemos una relación personal, íntima, cercana con Jesús, entonces lo reconocemos. ¿Por qué estás llorando?, le pregunta Jesús. ¿A quién buscas? Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Y entonces Jesús la llama por su nombre, María. Y ahí lo reconoce, Rabuní, que significa maestro. Y se le tira encima a abrazarlo. Déjame ya, porque todavía no he subido al Padre, pero anda a anunciar. Y aquí la enormidad, la belleza. María Magdalena es la encargada de anunciar a los discípulos, en primer lugar, que ha visto a Jesús resucitado. ¿Le van a creer los 11? No, no le van a creer. No van a creerle. Y el resto de discípulos no le van a creer. Y esto es tan importante, ¿por qué? Porque va a mostrarles el Señor cómo efectivamente van a tener que enfrentar ellos la misma incredulidad de la gente. Y esto nos muestra que efectivamente labor nuestra es anunciar el Evangelio. Es que no me creen. Bueno, eso no está en mi control. Mi obligación es anunciar. Mi obligación es anunciar y no echarme para atrás, ni deprimirme, ni bajonearme porque no me escuchan. No, no. Yo cumplo la misión de anunciar el Evangelio. El Señor se encargará del resto. Y así lo hizo María Magdalena. Se fue a ver a los discípulos para decirles que había visto al Señor y para darles su mensaje. Cumplió lo que el Señor le había pedido. Como tú y yo tenemos que cumplir lo que el Señor nos pide.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, un feliz día para todos.